Muy buenas tardes, mi querida familia, amigos. Bienvenidos a esta sección, este segmento de nuestro ministerio titulado Apocalipsis, esperanza para la familia. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, pero antes de eso, quiero primeramente darte las gracias por suscribirte a nuestro ministerio. Gracias por darle like. Muchas gracias por compartir nuestro ministerio. Muchas gracias porque por eso nuestro ministerio puede crecer y puede llegarle a más personas. Muchas gracias por eso. En esta ocasión vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Nos quedamos en la tercera iglesia. Hoy vamos a ver la cuarta iglesia, el mensaje a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Pero antes de comenzar el tema de esta tarde, quisiera hacer un recuento, un resumen de lo que hasta ahorita hemos estudiado de las 7 iglesias. Vamos por la iglesia número 4, la cuarta iglesia. Nos quedan 3 iglesias más. Pero permíteme, hacemos un recuento. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si comenzamos con unas palabras de oración? Padre bueno, Señor, en esta hora suplicamos tu Santo Espíritu, que al abrir tu palabra, seas tú el que nos dirijas y que nos des el entendimiento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, comenzamos con la iglesia de Éfeso, que cubre del año 31 al año 100 después de Cristo. ¿Y qué aprendimos de la iglesia de Éfeso? Bueno, es la época de la iglesia de los apóstoles. Es la iglesia de la pureza doctrinal. Esta iglesia rechazaba la apostasía. Esta iglesia luchaba para que doctrinas no bíblicas entraran a la iglesia. En esta iglesia, Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que has dejado tu primer amor. La iglesia comenzaba a dejar su primer amor hacia Jesús. Muchos comenzaban a tratar de guiarse, o más bien, muchos intentaban introducir en la iglesia diferentes tipos de ideologías. Después seguimos con la iglesia número 2, la iglesia de Esmirna, que cubre del año 100 al año 323 después de Cristo. En esta iglesia de Esmirna se conoce por el comienzo de la persecución a los cristianos, en manos de del gobierno romano, la Roma pagana, como muchos lo conocen. En manos de los emperadores, perseguían a los cristianos por creer en Dios, por creer en el Mesías. Y muchos fueron perseguidos. Emperador tras otro emperador y otro emperador perseguían a los cristianos. En esto resalta mucho esta iglesia por la persecución a los cristianos. Después seguimos por la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, del año 323 al año 538. Y se le conoce como el comienzo de la apostasía. Sabes, quizás vayas a escuchar de ahora en adelante esta palabra apostasía. ¿Qué significa apostasía? Hablando bíblicamente, en tema bíblico. Apostasía simplemente es apartarse de los principios del evangelio. Eso es simplemente apostasía. Y en la iglesia de Pérgamo aprendimos, fue cuando primeramente comenzó a cesar la persecución a los cristianos.
gracias al emperador Constantino, cesó la persecución a los cristianos. Pero ya descubrimos cuál era el verdadero propósito de este emperador. También aprendimos que en esta época de Pérgamo, la apostasía comenzó a entrar a la iglesia cristiana. Y para esto Constantino fue fundamental para que esto pudiese llegar a cabo. Poco a poco, lentamente, poco a poquito, la idolatría, la mundanalidad, el paganismo, entró al cristianismo. Después pasamos a la iglesia de Tiatira, que era la que nos toca estudiar en este día. Y es la continuación de la apostasía. Y en esta tarde vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Sabes? La iglesia de Tiatira el mensaje a la iglesia de Tiatira es el mensaje más largo de las 7 iglesias. Así que vamos a dividir este estudio en varias secciones para que podamos captar y aprender lo que vayamos estudiando semana tras semana acerca de la iglesia de Tiatira. Es un mensaje largo, extenso, que no quisiera tomarme más de 30, 40 minutos sobre este tema. Así que comencemos desde ya. Hoy vamos a estudiar la primera parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia cubre del año 538 al año 1798. Es lo que cubre el periodo de la iglesia de Tiatira. El significado, como todas las iglesias los hemos compartido, en esta ocasión, el significado de la iglesia de Tiatira es incierto. La ciudad de Tiatira se distinguía por el número y la variedad de las artes y los oficios que ahí se podían aprender. En otras palabras, había mucho que aprender en la iglesia de Tiatira. Esta ciudad de Tiatira también era famosa por sus artesanos en la tintorería, en la confección de ropa, en el teñido de telas, en la alfarería y en la fundición de bronce. El mensaje a Tiatira es aplicada a la historia cristiana correspondiente, en particular con lo que experimentó la iglesia en la Edad Media, o más bien conocido como la Edad Oscura. En otras palabras, los años que cubre la Edad Oscura, la Edad Media, es lo que cubre la iglesia de Tiatira. En otras palabras, del año 538 a 1798. Es lo que cubre la iglesia de Tiatira. En esta iglesia de Tiatira fue un tiempo de demasiada dificultad para los que verdaderamente quieren adorar a Dios. Les era muy difícil. Como te dije, muchos le llaman la edad de la adversidad, debido a la dificultad de poder adorar a Dios libremente. La llama de la verdad, de las verdades bíblicas, casi se apagaba. ¿Por qué? Porque entró las tradiciones, las falsas doctrinas que quisieron apagar las verdades bíblicas. Pero gracias a Dios, casi, pero no se apagó. En esta época, la Biblia no estaba realmente al alcance de los cristianos. En su lugar, comenzaron a levantarse las tradiciones. En esta época de la iglesia de Tiatira, se comenzaba a enseñar muchas creencias que no tenían una base bíblica.
Tú dirás, como qué bases, como qué doctrinas, como qué costumbres, como qué. A ver, explícame un poquito. Bueno, empezaron a salir muchas creencias, muchas. Pero te voy a mencionar solamente algunas cuantas, pero hay muchas todavía. Por ejemplo, se llegó a considerar las obras, lo que uno hace como cristiano, amar al prójimo, ayudar al necesitado, ir a la iglesia, obedecer los mandamientos de Dios, etc. Esas son obras. Bueno, pues se llegó a considerar esas obras como un medio para alcanzar la salvación. En otras palabras, en ese tiempo enseñaban en la iglesia cristiana que entre más obras hacías, más te podías merecer la salvación. Pero la Biblia no dice eso. Y déjame te compruebo. Efesios capítulo 2, epístola a los Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y mira lo que dice a continuación. Efesios capítulo 2, versículo del capítulo 2, versículo del 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow. Muy claro estaba la verdad bíblica. Bueno, pues esto quiso ser reemplazable por la doctrina falsa de que entre más obras hacías buenas, más te podías ganar la salvación. Otro ejemplo. Un falso sacerdocio humano oscureció el sacerdocio divino de Jesucristo. En otras palabras, empezó la creencia de un sacerdote que se decía ser el representante de Dios en la tierra. El que se decía ser el mismo Dios en la tierra, con poder como Dios, para hacer y deshacer lo que quisiese. Querido, esta doctrina es fuerte, es dura, es preocupante. Alguien que se levantó y se hizo llamar Dios en la tierra para quitar pecados, para bendecir, para santificar, como si fuera Dios. Y sabes, la palabra dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y dónde dice esto? Te voy a invitar a que vayamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Y mire lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Como dice, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Wow. Está claro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Pero entró la creencia, la doctrina de que esta persona que salió, que se levantó y se hizo llamar el representante de Dios en la tierra, lo adoraban, lo respetaban, porque creían y enseñaban que era Dios mismo en la tierra. Otro ejemplo, en el tiempo de la iglesia de Tiatira, fue la época de la supremacía papal. Así es. Esa supremacía papal que comenzó con Constantino en la iglesia de Tiatira dio su mayor fruto. Otro ejemplo. Nadie podía pintar nada que fuese algo relacionado a imágenes eclesiásticas y los arquitectos solo podían construir catedrales. Esta no era la doctrina
pero es un ejemplo de cómo estaba sucediendo en el cristianismo, cómo la opresión de la iglesia cristiana hacia la sociedad estaba comenzando a mostrar su opresión. Es solamente un vislumbre de lo que aconteció en la época de la iglesia de Tiatira, costumbres, doctrinas y lo que sucedía en la sociedad. Los arquitectos no podían construir otra cosa que no fuesen catedrales. ¡Wow! Estuvo tremendo entonces esa época de la iglesia de Tiatira. Esto es solamente una introducción a la iglesia de Tiatira. Pero vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Vayamos al estudio de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2. El libro de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer lo que corresponde a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Que es lo que corresponde a el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver cuál es el mensaje. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta? Es un mensaje largo. Por eso que vamos a dividir este tema en varias secciones. Hoy estudiaremos la sección número 1, que es básicamente la introducción a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 18-19: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene oídos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versículo 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, en estos dos versículos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos dice? Bueno, el versículo 18 comienza describiéndonos quién está escribiendo. Y como ya lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo, que está descrito. Y esta descripción se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, donde dice que sus pies semejantes al bronce bruñido. Ya sabemos, en Apocalipsis capítulo 1 nos describe y nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él escribe también a la iglesia de Tiatira y les dice
yo conozco tus obras y amor y fe. ¿Sabes? El mensaje de Tiatira es la única de las 7 iglesias que se le hace mención de sus obras, de su amor, de su fe, de su servicio y de su paciencia. La iglesia, a pesar de las luchas y sufrimientos que pasaron, su vida espiritual creció. Y dice algo interesante. En el versículo 19 dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, las obras últimas de esta iglesia fueron mejores que las primeras. ¿Qué obras hizo al final para que hayan sido mejores que las primeras? Bueno, pues eso vamos a descubrir en este estudio. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia toleraba a Jezabel, la cual se decía ser profetisa, la cual enseñaba, la cual seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis, como ya te lo he compartido, tiene un lenguaje simbólico. Y aquí vamos a aplicar esta herramienta del lenguaje simbólico. Versículo 20 nos dice, y nos menciona una persona, Jezabel. ¿Sabes? Primero, vamos a aprender, vamos a descubrir quién es esta mujer Jezabel. ¿Por qué lo menciona en el Apocalipsis 20? ¿Sabes? ¿Será que esta Jezabel vivía en estos tiempos de la iglesia de Tiatira? Vamos a descubrir. Vamos a ver por qué hace mención a Jezabel. Recuerda, mucho del Apocalipsis es simbólico. El escritor, cuando escribe en simbolismo, él piensa, él cree, él da por sentado que el lector, que tú y yo, los estudiosos de la palabra de Dios, ya sabemos de antemano el simbolismo que representa cada símbolo del libro de Apocalipsis. Pero la verdad que muchos simbolismos no entendemos. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues ir al Antiguo Testamento, de lo cual es el origen mucho simbolismo del libro de Apocalipsis. Así que vamos al Antiguo Testamento a descubrir primeramente quién es Jezabel, quién fue ella, para que entender después por qué está relacionada aquí en el Apocalipsis, en el mensaje de Tiatira. Algo tiene que darnos a entender este personaje. Así que, ¿qué te parece si vamos al Antiguo Testamento? Acompáñame al Antiguo Testamento a descubrir quién fue Jezabel. Y vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Del versículo 29 al versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al versículo 32. Y dice de esta manera: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. ¡Wow! ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, en síntesis y en resumen, Jezabel fue la esposa del rey Acab, uno de los reyes de Israel. Jezabel era idólatra, era del pueblo de los Sidonios. Acab era israelita, era del pueblo de Israel. Acab adoraba a Dios. Cuando se casó con esta mujer Jezabel, Acab se desvió. En otras palabras, esta mujer sonsacó, hizo que se desviara el rey de la adoración a Dios y lo desvió a la adoración de Baal. Esta mujer era una profetisa. Esta mujer adoraba a Baal. Vamos a ver otro pasaje. Ahí mismo en 1 de Reyes. En el capítulo 18 igualmente. Capítulo 18. En el versículo 13. Dice: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Esta mujer Jezabel, aparte que adoraba a Baal, aparte de que era esposa de Acab, odiaba a los profetas de Jehová. Los mataba. Otro pasaje más. Capítulo 21. Ahí mismo en 1 Reyes, capítulo 21 y su versículo 25. ¿Qué dice? Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Te das cuenta? Esta reina Jezabel incitaba, influenciaba en la vida de Acab. Lo sacó, lo desvió hacia la adoración de Baal. Jezabel, bueno, primeramente, Acab, como vimos, fue el esposo de Jezabel. Ella adoraba al dios Baal. ¿Sabes? El dios Baal tenía su esposa y era la diosa Astarte o Istar. ¿No te suena esto? Istar, Astarte. Bueno, pues déjame recordarte que Baal es el mismo dios babilónico, que no es palabras, es el rey Tamuz. Es el dios Tamuz. Ese dios Tamuz tenía su esposa, la diosa Istar, la diosa Astarte. ¿Recuerdas que estudiamos eso hace unos estudios pasados en la iglesia de Pérgamo? Bueno, pues es el mismo Dios, solamente con otro nombre, con Baal. Pero es el mismo Dios, Tamuz. ¿Quién fue Jezabel? En resumen, fue la esposa de Acab, fue se decía profetisa, mensajera de su dios Baal. Odiaba a Dios, odiaba a los profetas, los mataba. Cuando Jezabel se casó con Acab, ella lo influenció para que se alejara de Dios y adorara la figura de Baal. Pero hay algo aquí interesante, es que en su ambición para conseguir más poder para influenciar
en Israel y hacer que Israel adorara a Baal. Jezabel procuraba destruir, matar a toda persona que cuestionara sus métodos y decisiones. En otras palabras, si un profeta se levantaba y decía: Jezabel, estás haciendo mal, estás haciendo pecar al pueblo de Israel, cuidado, querido, cuidado, familia. Te mandaba a matar por levantarte en contra de ella. Esta mujer era mala, a tal grado que mataba a los profetas de Dios. ¿Sabes? Jezabel en el Antiguo Testamento representaba la religión a Baal. Jezabel representaba una profeta del rey Baal, del dios Baal. Jezabel influenció para que el pueblo de Israel adorara al dios Baal. Sí, querido, eso pasó. Eso pasó. Por eso que Dios mandó al profeta Elías con un mensaje duro al pueblo de Israel y hacerlos recapacitar en lo que estaban haciendo. Tres cosas interesantes. Jezabel se decía profeta de Baal. Jezabel representaba la religión de los sidonios, la adoración a Baal. Jezabel influenció para que el pueblo de Israel fornicara espiritualmente, en otras palabras, dejar a Dios por seguir a Baal. Tres cosas interesantes. Ahora, ya vimos quién es Jezabel en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, versículo 20, donde voy a leer nuevamente. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pasaje está en símbolo. Primeramente, Jezabel ya no vivía en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Esa Jezabel fue del Antiguo Testamento. Tiatira es después de Cristo del año 500, a partir del año 538 a 1798. O sea que eso no es imposible decir que que Jezabel es literal en la iglesia de Tiatira. Entonces, es un simbolismo. Ahora la pregunta es, si es simbolismo, entonces Jezabel, literal del Antiguo Testamento, representa lo mismo que está representando simbólicamente la Jezabel en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, Jezabel, la que está aquí en Apocalipsis simbolizando, esta persona que simboliza a Jezabel, no sabemos si es una persona, si es una iglesia o una mujer, no sabemos todavía. Lo único que sabemos es que este personaje de Jezabel está simbolizada por la reina Jezabel, esta persona. Ahora la pregunta es, ¿será acaso que esta persona simbolizada por Jezabel también está simbolizando que como la reina Jezabel en el Antiguo Testamento, también esta persona es profetisa? También esta persona de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, aparte de también simbolizar que es una profetisa, también esta persona llevó al pueblo cristiano, a la iglesia cristiana, a pecar contra Dios, a que los cristianos fornicaran espiritualmente, en otras palabras, dejaran las creencias bíblicas, las verdades bíblicas, y practicaran y creyeran otras tradiciones
otras costumbres, otras doctrinas no bíblicas a las que la Biblia enseñaba? ¿Será acaso que esta persona está representando una religión tal como Jezabel representaba en el Antiguo Testamento? Porque hay que comenzar a descifrar quién es esta persona en la iglesia de Tiatira. Vamos a investigar quién es esta persona. ¿Quién es esta persona que Apocalipsis la está simbolizando como la reina Jezabel del Antiguo Testamento? En resumen, esta persona, y aquí está mi invitación en esta tarde, para ir terminando, y pensemos durante esta semana, ¿será acaso que esta persona que vivió en el tiempo de Tiatira, simbolizada por Jezabel, representa una religión tal como Jezabel representaba la religión de Baal? ¿Aquí está representando una religión también? ¿Será que esta persona también se hace llamar profeta, como la reina Jezabel se hacía llamar? ¿Será acaso que esta persona, quizás esta religión representada por Jezabel, también hizo que el pueblo cristiano pecara, que dejara las verdades bíblicas por costumbres, por tradiciones? Vamos a estudiar en este estudio de Tiatira quién es Jezabel y si en verdad hizo lo que está aquí descrito en el Apocalipsis capítulo 20, que se hacía llamar profeta, que enseñaba y seducía a la iglesia cristiana a dejar las verdades bíblicas y seguir costumbres y tradiciones. ¿Estaba mal o estaba bien? ¿Por qué está mal? ¿Por qué estaba bien? Es una pregunta para meditar. Así que hasta aquí termina la primera parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta es la primera sección que quisiera compartir en esta semana. Y vayámonos con este pensamiento. ¿Quién es en verdad? ¿A quién estará representando Jezabel? ¿A una iglesia? ¿A una religión? ¿O a una persona? La próxima semana vamos a entrar de lleno a describir, a descubrir quién era realmente Jezabel, o quién es realmente, si todavía vive, o si es una iglesia, quién es esa iglesia, o si es un personaje, quién es ese personaje que está simbolizada como Jezabel en el versículo 20. Así que medita en esto y la próxima semana vamos a seguir con este estudio interesante para descubrir quién es realmente Jezabel en el versículo 20. Así que piensa, medita y que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a poder discernir y descubrir mediante el estudio quién es Jezabel en el versículo 20. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos dé sabiduría para entender sus verdades bíblicas. Que Dios te bendiga.